Antes de que terminase la temporada regular, Dani Limón y este servidor, Álvaro Martín, escribimos nuestros candidatos a los premios de los valores individuales del año, los premios que otorga la NFL en su semana de Super Bowl. Y eso los vamos a compartir más adelante. Pero antes inventamos una serie de premios o distinciones a nivel grupal, a nivel de equipo. Son muy interesantes y siempre queremos tu opinión al respecto. Así que disfrútalo en la NFL al día por Ritmo. Hemos estado con este tema al pendiente por ¿cuántas semanas ya, Dani? El tema de los valores del año. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues desde que, antes de que cerraran los valores del año originales. O sea, a ver, Exactamente. semana 18, para el martes de que termina la semana 18, todo el mundo tiene que enviar, o sea, estos 50 periodistas afortunados en poder votar por los valores del año, envían sus boletas de por quién votan y por quién no votan. Y ahí se cierra, no se toma en cuenta la postemporada. Clave. Nosotros hicimos exactamente lo mismo y no habíamos tenido oportunidad, porque nos gusta hablar mucho, como lo pueden ver, no habíamos tenido oportunidad de presentarles a ustedes nuestras elecciones. No las modificamos, están ¿No? tal cual las dijimos hace 3 semanas, casi un mes. Exactamente. Dani Limón, Álvaro Martín con ustedes en la NFL al día por Ritmo. Recuerda, es importante lo que dices. Lo que hizo alguien en la postemporada no vale. No vale. No se cuenta. Ni tampoco nosotros lo que tomamos en cuenta porque emitimos estas selecciones antes de ese momento. Así que, de nuevo, no importa. Uno dirá, bueno, pero refleja el potencial. Está bien, pero el voto había que hacerlo el lunes después del último día de la semana 18. Así o sea que si tenemos alguna elección que les parece extraño, considerando la postemporada, olvídense de la postemporada, nada más cuenten temporada regular porque así los hicimos. Vamos a empezar con los premios colectivos de equipo, Dani. Vamos a empezar antes de que empecemos a decir, por favor váyanos escribiendo y comentarios de con quién están de acuerdo y con quién no están de acuerdo, si estamos locos con nuestras elecciones o si nos apoyan Álvaro o a mí. Bueno, la ola de seguidores tuyos, Dani, va a opacar la mía, pero está bien, me tienes que dar un descuento, una ventaja. Pero bueno, vamos paso a paso. Me parece muy buena idea. Quiero que opines inmediatamente. No, sí, o estás loco, hay un tercero. Aplausos. Y dame tus razones, obviamente, que es lo más importante. Bueno, los colectivos. Esta no va a ser tan difícil. Peor equipo, Dani. Perdón, la decepción del año. La decepción del año. La decepción del año, bueno, por exacto, es el peor, no, exacto, peor equipo. Para mí el peor equipo fueron los New York Giants. Pues no tengo mucho por qué decir, ¿no? Mi punto se defiende solito diciendo que fueron los New York Giants. ¿Por qué? Porque todos esperábamos que tuvieran una mejora en el equipo, que estos fueran de peor, que era muy bajo, a mejor con esta temporada y al contrario, ¿no? O sea, lograron cavar un pozo más profundo de lo que ya estaba cavado. Y bueno, si queremos platicar acerca de lo que sucedió en la postemporada, pues igual, ¿no? No cambian de entrenador, o sea, las cosas para los Giants están de mal en peor. Entonces, excelente. Para mí el peor equipo fueron y hasta ahorita siguen siendo los New York Giants. Bueno, excelente, creo que excelente selección de tu parte. Ellos anotaron 45 puntos en la semana 17 contra Colts en casa. Yo señalo un equipo cuyo máximo total de puntos en un partido fue 32, en una victoria contra un equipo de playoff, hay que mencionar, y rival de división, que fue el equipo de Houston. Pues me refiero a Tennessee Titans, que le costó el puesto a Ram Carson haber fichado a Will Levis cuando el chico tan obviamente no está ni preparado para pasar un par de años preparándose para jugar en la NFL. Exacto. De hecho, en ese partido tuvo 2 pases de touchdown, 1 intercepción y 8 capturas. Un índice de 123. No jugó mal, pero tuvieron sus cuitas, tuvieron que reemplazarlo. Prácticamente todo el mundo jugó de quarterback ese año pasado y terminaron con marca idéntica a los Giants de 3 y 14. Un absoluto y tienen el primer pick del draft, ¿no? O sea, con eso cierras así la cerecita en el pastel. Exacto. Bueno, pasemos al próximo tema, que es el mejor equipo este año. Y para obviamente, mí estamos de temporada regular, de nuevo, no postemporada. Exacto, no postemporada. Pero para mí el mejor equipo de temporada regular fueron los Kansas City Chiefs. ¿Por qué? Porque por más que durante la temporada regular no anotaron más de 30 puntos en ninguno, por más que intentaron, ¿no? Seguimos viendo cómo esta ofensiva de los Chiefs en temporada regular no era la explosiva, casi no vimos a Kells, se les lesionaron jugadores y aún así lograron reinventarse y seguir ahí, y aunque fuera por una posesión, seguían ganando los partidos.
terminaron el récord. Su récord fue con 2 pérdidas en toda la temporada, una contra los Bills, que era de alguna manera de esperarse, y la otra porque descansaron absolutamente a todos sus titulares en contra de los Broncos. Entonces, para mí el mejor equipo de temporada regular, porque a pesar de todo lo que se vivió durante la temporada dentro del equipo, lograron calificar como primer sembrado para la AFC. Difícil argumentar en contra de eso, pero yo voy a seleccionar al mejor equipo de la otra conferencia en temporada regular, que es Detroit, por todo lo que lograron, sobre todo lo que lograron al final de temporada con la cantidad de lesiones importantes que tenían, casi todas concentradas en el lado defensivo. Y me parece que tuvo mucho mérito. Si ese equipo no se lesiona, estamos hablando de un equipo que quizás hubiera llegado a un Super Bowl y haberlo ganado, pero no solamente eso no fue así, sino que también perdieron ahora su coordinador ofensivo y defensivo. Así que el futuro un poquito incierto allá en Detroit. Exacto. Vamos a la próxima categoría, que es el equipo revelación o el equipo sorpresa de este año. Para mí, los Denver Broncos. ¿Por qué los Denver Broncos? Porque no esperábamos absolutamente nada de ellos. Tenían un mariscal de campo novato, ¿no? Un head coach que acababa de regresar a la NFL, que de alguna manera estaban empezando a encontrar su camino en una división extremadamente dura, en una conferencia extremadamente dura, y aún así lograron calificar a los playoffs. Estoy hablando, por supuesto, de Bo Nix y su head coach Sean Payton, que hicieron las cosas de manera estupenda, porque, Álvaro, perdón, pero nada, no esperábamos de ellos absolutamente nada, nadie los esperaba ver en playoffs. No. Yo te diría, a ver, le ganaron a Raiders, perdieron contra Chargers, perdieron contra Kansas City Chiefs, 1 y 2, le ganaron a Raiders 2 y 2. El último no cuenta contra los Chiefs, la verdad. Perdieron contra Chargers y terminaron ganando contra Chiefs en el partido que mencionas, que descansaron todos los titulares importantes de Kansas City, pero salieron con marca de 3-3 en esa división, con un quarterback novato. Exacto. Con un quarterback novato, y por más que le ganaron a los Chiefs, o sea, por más que ganaron a los Chiefs en un partido donde no jugaron sus titulares, los dejaron en 0. Y con $90 millones de dinero muerto en el tope salarial. Hay que mencionar eso, que es casi, es que el 40% de la nómina. Exacto. De jugadores que no ponen un pie en el campo. Así que, pero bueno, me parece un gran argumento. Yo voy a seleccionar, y la razón por la cual yo creo que llegaron a sorprender es Bo Nix, en resumen, el desempeño de Bo Nix. Y la defensiva fue muy bien también. Yo voy a seleccionar a Washington Commanders, porque sabíamos que el exorcismo había empezado en Washington, ¿no? Y sabíamos que tenía un quarterback veterano, un joven veterano en Daniels, con 55 partidos jugados a nivel universitario y de alto nivel, y que Dan Quinn iba a calmar las aguas. Pero de ahí a ganar, y de la manera que ganaron, y de la manera que el quarterback funcionó en temporada regular solamente, yo creo que ni la misma gente en Delmarva, que es Delaware, Maryland y Virginia, se podía imaginar en una noche de verano, antes de la temporada, qué se iba a pasar. Yo no estoy seguro que Dan Quinn iba a pensar que iban a llegar a este punto a fin de temporada regular. Pero obviamente excluyo los playoffs, que de por sí sería argumento adicional, pero yo creo que... Y en una división que sí le daba ciertas ventajas, no como la de Denver en la AFC Oeste. Para aquí sabías que Nueva York iba a trastabillar, Dallas no sabías qué tipo de Dallas iba a ser, pero ya prácticamente lo tienen de hijo, hoy por hoy. Y luego, por supuesto, Filadelfia, que es un hueso duro de roer, y le ganaron una a Filadelfia. Claro. Así que todo eso... Mi argumento a favor de mi equipo contra el tuyo es que los Commanders lo tenían que hacer. Era su obligación salir adelante esta temporada. A lo mejor, ya hablando de postemporada, no llegar hasta donde llegaron, por supuesto, se los súper aplaudo, y también con un quarterback novato, pero Commanders tenía que demostrar que todos los cambios que se habían hecho iban a tener frutos esa temporada, o sea, esta que estamos viviendo. Pero tú, o sea, al igual que Denver, tú veías a Washington en playoffs y los veías con 12 victorias en temporada regular. No, por eso te digo, también se los aplaudo, pero de alguna manera ellos tenían mucha mayor responsabilidad, mucho mayor deber que los, ¿no? Sí, o sea, si los Commanders no hubieran tenido una temporada ganadora y no hubieran tenido una buena temporada, hubiera sido como, no, claro, no sirvieron de nada los cambios, ¿qué están haciendo? Miren, Dan Quinn, ¿no? Y este quarterback novato. O sea, hubieran sido mucho más crucificados. Si los Broncos no hubieran pasado a los playoffs, nadie hubiera hablado de ellos. Se habló de los Broncos porque pasaron a playoffs. Continuamos con la próxima categoría,
que nos queda, que son el equipo de mayor progreso este año. Para mí, el equipo de mayor progreso este año son los Baltimore Ravens. Les voy a decir por qué. Empezaron la temporada en donde absolutamente nadie esperaba nada de cómo le iban a solucionar. No había una comunicación entre King Henry y Lamar Jackson. El equipo se veía perdido por completo. Perdieron partidos al hilo. Empezaron la temporada terrible, realmente mal. Se veía a los Steelers como realmente los campeones de su división. No veíamos por dónde iban a solucionar el problema. Y conforme fue pasando la temporada, el equipo lo único que hizo fue ir increciendo. Empezó a mejorar, empezó a tener esta comunicación en Henry, empezaron a apoyarse, por supuesto, en la corrida de Henry, en estos pases cortos de Lamar. Simplemente algo hizo clic y empezaron a mejorar, tanto que acabaron en donde terminaron. Entonces, para mí, el equipo con mayor impulso a lo largo de la temporada fueron los Baltimore. Yo voy a incluir a Minnesota Vikings. Abrió la temporada con 5 victorias. Más adelante tuvo una racha de 9 victorias al hilo. Perdieron contra equipos de playoffs. Perdieron en Rams, perdieron en casa contra Detroit y luego perdieron en Detroit. Y te da una sensación de que había un techo para este equipo, que luego se demostró más adelante en los playoffs, precisamente contra Rams. Pero para mí, apostar la temporada en Sam Darnold, pensar que él iba a tener esa temporada. Tenían a Aaron Jones como corredor. Se les cae Christian Darrisaw, que era gran parte de la razón por la cual estaba sereno y tranquilo el señor Darnold. Y de repente sabías que tenías baluartes. Y de repente mantener el nivel de excelencia en la división y en la conferencia. Y varias de las victorias que tienen son verdaderamente impresionantes. Este equipo alcanzó los 40 puntos en una ocasión contra Atlanta. O sea, no es un equipo que tú dices, no, llegó y arrasó con los demás. Tuvo victorias contundentes, pero no fueron victorias que tú digas, no, este equipo es una potencia, nadie lo para. Para mí el progreso del año pasado a este año fue tremendo. Y mira que perdieron baluartes defensivos entre temporadas y no se notó tanto. Hay que mencionar a Brian Flores también aquí como parte de la razón por la cual este equipo sorprendió. Así que muchos elementos nuevos, una receta distinta y el platillo final fue sabroso. Sí, de acuerdo. Así que, de acuerdo, aunque amargo al final para la afición de Minnesota, pero en temporada regular, bastante sabroso. Sí, claro. Bueno, Y nos por queda último, una categoría que es la decepción del año, Dani. para mí la decepción del año fueron los Bengals. ¿Por qué? Porque se tenía absolutamente todo para poder ganar y se autosabotaron. O sea, el hecho de este tema contractual de Ja'Marr Chase y T. Higgins, el hecho de este tema contractual, ¿no? La situación de Joe Burrow, el hecho de que no empezaran, no jugaran los partidos de pretemporada, que empezaran lentos en la temporada, todo eso fue culpa del mismo equipo. No hubo agentes ajenos que compitieran en contra de los Bengals. ¿Por qué? Porque cuando los Bengals se pusieron a trabajar, porque cuando los Bengals empezaron a jugar de la manera que sabían jugar, tanto así pasó que hasta el último partido de la temporada regular tuvieron las posibilidades de poder llegar a playoffs, pero no estuvo en sus manos. Tenían que esperar a ver qué sucedía con los demás equipos. Y eso no son los Cincinnati Bengals que yo conozco. Y la decepción aún mayor es que teniendo a ese quarterback, teniendo ese líder en la ofensiva y desperdicias tu temporada de esa manera, porque es muy probable que la próxima temporada no puedan firmar a Higgins y a Chase. Tienen que escoger por su tema de tope salarial. Entonces, era la temporada para los Baltimore, para los Cincinnati Bengals de regresar a los playoffs en la manera en la que tendrían que haber estado, de haber estado peleando por su división, de haber estado peleando por la conferencia y ellos mismos se dieron un balazo en el pie. Mi selección es el equipo que fue campeón de la NFC el año pasado y que terminó en el sótano de su división este año. Ya sé. San Francisco 49ers. Y es verdad que hubo lesiones, importantísimas lesiones, del jugador que se considera el MVP del equipo, que es Christian McCaffrey, y de otros. Pero me voy a enfocar un poquito en lo que quizás pudieron haber controlado mejor, por lo menos desde el punto de vista de lo que vimos, que se reveló. Esto de renovar contratos se hace en la pretemporada. ¿Ok? Y cuando digo eso, quiero decir que al equipo le conviene no ganar el último centavo en la negociación si el resultado es que se extiende esa negociación y te distrae al equipo en la pretemporada. O sea, o te descartas al jugador o lo firmas y le das lo que él quiere o a un acuerdo que favorezca al chico. Pero llega al campamento tranquilo y en paz y enfocado. Eso verdaderamente fue una distracción
enorme al principio, más allá de la lesión luego temprana de McCaffrey y de otros. Detroit sufrió muchas lesiones. Uno dirá, bueno, no comparan con las lesiones que sufrió San Francisco, pero ¿sabes qué? Sí, un poco. El lado defensivo en el lado de Detroit. Pero, ¿sabes qué? Y ellos lidiaron con eso. La otra cosa es enterarnos este año de que no tiene la potestad de cambiar jugadas el quarterback de San Francisco en la línea. ¿En serio? Claro. ¿Te das cuenta de la rigidez mental que eso plantea de parte de Kyle Shanahan? ¿En serio? La impresión que te da es que él diseña una ofensiva contando con Trent Williams, contando con McCaffrey, y te das cuenta que a ellos estar ahí, lo vimos el año pasado, es un equipo imparable prácticamente. Y la verdad que da gusto verlo jugar, porque juegan limpio, juegan pero preciso, es una máquina. Una máquina. De verdad que si te gusta el fútbol americano, tienes que ver esa ofensiva en su momento y te va a encantar. No hay que ser partidario de un equipo u otro. Ahora, cuando aquello empieza, tienes que cambiar la parte automotriz y cambiar otra. Y no hubo flexibilidad. No. Y esa división, por más que tú me digas que era muy dura, y lo es, tampoco es la más dura. Y no perdiste partidos por mucho. Y la verdad que para mí este equipo me decepcionó profundamente. 6-11 su marca este año. Sí, de acuerdo. No tuvieron la visión para poder modificar lesiones, ¿no? O sea, para poder reacomodar. Vimos muchos equipos que lo hicieron. Los dos equipos que estamos poniendo como grandes favoritos del año, ¿no? Tanto los Chiefs como los Lions, tuvieron las mismas cantidad de lesiones o lesiones a lo mejor un poco más importantes. Y de todos modos lograron reinventarse para poder estar en donde están. Bueno, nos hemos entendido tanto tiempo, Dani, que vamos a tener que postergar esto como una novela, hablando del tema de novela del día de hoy. Los valores individuales del año que prometemos revelar para ustedes durante la semana del Super Bowl. Exacto.